Olá, Hola, buen día. Buenas tardes. Ahora fue más rápido. bem, bem, e você? ¿Cómo andás? Sim, obrigado por aceitar o desafio do convite em conversar com os zootecnistas do Brasil. Boa noite a todos que já nos seguem. Hoje nós temos um convidado especial para encerrar o nosso projeto Ethos, o ciclo de lives da Associação Brasileira de Zootecnistas. Vamos conhecer um pouco da engenharia zootécnica, da zootecnia, na nossa vizinha e amiga Argentina, através do representante da Associação de Engenheiros Zootécnicos da Argentina, a AISA, o engenheiro zootécnico Ernesto, que falará então um pouco da sua história para nós, um pouco da história da zootecnia na Argentina. Como muitos de nós talvez não temos a habilidade de compreensão plena e de falar o espanhol, eu vou falar em português, normalmente, devagar, para que ele possa compreender. Da mesma forma, ele falará um pouco mais devagar, com despaço, para que nós possamos compreendê-los. Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro dessa edição do Projeto Ethos. Estamos muito felizes por concluir esse projeto de maneira brilhante, com participação de inúmeras pessoas, colaborando e contribuindo com esse processo de reflexão e interação institucional entre a zootecnia brasileira, com diversos assuntos do nosso interesse, com diversas instituições, especialmente os nossos co-irmãos de Portugal e da Argentina. Portanto, hoje nós temos a participação do nosso colega Ernesto, representando a Associação de Engenheiros Zootécnicos da Argentina, que falará exatamente sobre a engenharia zootécnica na Argentina, a quem eu quero agradecer de forma muito especial pelo carinho, pela atenção dada à Associação Brasileira de Zootecnistas, e deixo a palavra aberta ao nosso colega Ernesto, para então ele complementar a sua apresentação e, na sequência, fazer a abordagem de como é a engenharia zootécnica na Argentina. Obrigado, Ernesto. Muchas gracias. Vamos a ver cómo me puedo hacer entender. Muchas gracias por la invitación y muy orgulloso de representar a AISA, a la Asociación de Ingenieros Zootecnistas de la Argentina, que la creamos en el año 2008. Con las carreras que había en esa época. Bueno, en Argentina, para darnos una idea, la zootecnia, la ingeniería zootecnista, comenzó en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1960 y en el 63 se recibieron los dos primeros zootecnistas, un peruano y un tucumano, un argentino. Y en el 71 se recibió la primera mujer ingeniera zootecnista. Después, en el año 75, se abrió en la Universidad de Lomas, donde yo me gradué. Inició ahí en Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Primero inició en otros lugares, pero después terminamos en ese predio, que es un predio que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, donde yo también doy clases, en la Facultad de Veterinaria, en Loma, en zootecnia, en agronomía y en tecnología de los alimentos. Pero ese predio es importante, Santa Catalina, porque es el predio donde se iniciaron los estudios agronómicos y veterinarios en Latinoamérica, en el año 1870, más o menos, 60, sí. Y bueno, luego se abrió en el 95, a instancia de algunos graduados de Lomas que fueron a la Universidad de Formosa, y en la Universidad de Formosa se creó ahí la carrera de ingeniería zootecnista, junto con la de forestal, ingeniería forestal. Después se creó en la Universidad de Chaco Austral, y posteriormente, el año pasado,
se creó en la Universidad Nacional de Córdoba, que rápidamente al otro año ya se habían recibido, creo que 20 ingenieros zootecnistas, porque tienen un tronco común con agronomía. Y también ese mismo año se creó una universidad nueva en la provincia de Buenos Aires, en el norte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que se llama la Universidad de San Antonio de Areco, UNSADAS. O sea que tenemos 6 universidades, nos falta en la Patagonia alguna carrera, pero tenemos casi todas las regiones, y la región de Cuyo también nos faltaría, pero cada vez más se va popularizando, se va se va conociendo y se va popularizando y van entendiendo lo que es, digamos, la entidad del ingeniero zootecnista. O del zootecnista, como son ustedes ahí en Brasil. Sí. Tratamos de darle identidad a la carrera, sobre todo en las clases en la formación, porque muchas de las materias están pensadas como para agronomía, como botánica, ¿no? Fisiología, no están pensadas, los profesores las piensan como para agronomía. Yo creo que dándole una entidad como ustedes, la verdad que felicito esta iniciativa de darle una entidad, una personalidad, pensar en lo que es la zootecnia, que cada vez se va ampliando más, porque desde siempre se hizo zootecnia, o desde que el ser humano allá en el Paleolítico, hace 10.000 años, comenzaron después de cazar los animales, comenzaron a tratar de criarlos de alguna manera, y esa domesticación de las especies fue creando también un hábito en los seres humanos que domesticaban las especies. Entonces, los que habían domesticado las especies animales se transformaron en transhumantes, y los que domesticaron las vegetales en sedentarios. Entonces había una diferenciación, porque habían domesticado los cultivos, pero no habían domesticado las plantas forrajeras. Hasta que luego comenzaron a trabajar sobre los alimentos rústicamente, pero ahí hacían su técnica, hacían lo que es criar y producir animales en beneficio de los seres humanos. Es en ese momento del alimento, del trabajo, del abrigo, ¿no? Y luego nosotros acá en la zootecnia las fueron ejerciendo más cercano a otras profesiones, pero la zootecnia existía la actividad. Ahora, al aparecer nosotros como entidad, como la necesidad de crear un profesional especializado en la zootecnia, en lo que es el paraguas de la zootecnia, con los pilares, ¿no? Que muchos dicen que son la sanidad, la genética y la nutrición y el manejo, pero hay que agregarle la reproducción, porque mediante la reproducción se transmiten los genes, y en la cuestión de la nutrición, si no hacemos un buen manejo de la alimentación, tampoco vamos a hacer que esa nutrición llegue a los animales. Entonces, cada vez esas técnicas de crianza de animales se van complejizando más y van siendo abonadas por ciencia. Y ahí viene el tema de la ciencia, porque no es solamente criar animales, sino que el zootecnista, aparte de esas disciplinas, trabaja con el ecosistema, tiene un enfoque ecosistémico, holístico, que puede ser desde el muy intensivo, como las actuales crianzas de pollo, de cerdos, hasta los más extensivos, que yo no me referiría a los más intensivos al ganado extensivo, sino el más extensivo del área de la zootecnia para mí es el manejo de la fauna. O sea, ampliamos el ámbito de la zootecnia no solo a lo productivo, sino un manejo de un ecosistema donde conviven esas relaciones entre el ambiente, el suelo, la planta y el animal, y los animales. Entonces, en esto del ethos y de la filosofía que tenemos que ver en la zootecnia, tenemos que ir ampliando no solo a lo productivo, así como también ampliamos las cuestiones de bienestar animal, el confort de los seres humanos que trabajan en las producciones, por ejemplo, intensivas, pero
Entonces tenemos enfoque de la zootecnia según las carreras, ¿no? La visión agronómica, que es más desde el punto de vista de la nutrición de las pasturas, la visión de los veterinarios, yo de clase en veterinaria, que es más desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero también se introducen en la zootecnia, y nosotros tenemos que abarcar más, contemplar el bienestar animal, el confort, el manejo del hábitat, una visión holística. Ahora la ganadería regenerativa para curar todos esos males que ha hecho la agricultura intensiva y empresarial. Entonces, también tenemos una zootecnia que va, estas visiones de la profesión, va teniendo distintas visiones a lo largo de la historia, desde la época de que se inició la crianza, y después la historia en los distintos, los aportes que han hecho, por ejemplo, las grandes civilizaciones, también en la antigüedad, los faraones en la Mesopotamia, ahí en el Medio Oriente, luego en China, luego los mismos civilizaciones incaicas, aztecas e incas, pero luego también, después del descubrimiento de América, también hubo un cambio en el manejo, que pasamos desde los animales, el ganado criollo que quedó suelto y luego iban a cosecharlo para rescatar el cuero, hasta que se creó el frigorífico, el alambrado y comenzaron ya otro tipo de producciones. O sea que en la historia también va cambiando la óptica de lo que es la zootecnia, ¿no? Hasta llegar luego a las producciones más extensivas, pero con un manejo racional. Luego cuando en la etapa de los países, de nuestros países que eran agroexportadores, teníamos una visión quizás más extensiva o más extensiva o más intensiva, de acuerdo a las épocas, y luego cuando comenzaron en los 90, que comenzó ya la revolución de la informática, ya también comenzó en la economía a enfocarse como con la maximización de las ganancias de las empresas, ya los productores dejaban de ser productores para ser empresas, o ser comprados por empresas, porque muchas empresas en esa época nacionales fueron fundiéndose y fueron absorbidas por empresas transnacionales que veían el negocio de otra manera. Incorporaron la parte financiera a las empresas de producción animal y también de producción vegetal, con lo cual el enfoque del profesional dentro de esas empresas iba cambiando. A mí me tocó trabajar en la industria avícola, y yo muy contento con el tema de la industria avícola, me llamaban a dar charlas en la facultad, y así fue como después de 22 años ingresé a la facultad. Pero para mí era la panacea la industria avícola, porque era una producción que había que hacer, y era desde donde yo entendía a la zootecnia, desde el manejo intensivo en la industria avícola, donde nosotros manejamos todos los parámetros. Entonces, uno tenía que entender mucho de enfermedades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía que prevenir las enfermedades antes que se produzcan. Entonces, nuestro plan de estudio, cuando yo estudié, en los 70, tenía tres materias de enfermedades. Igual que los agrónomos tienen de vegetales, que tienen 3 materias, nosotros teníamos 3 materias, y poquito a poquito lo fueron cambiando, y ahora tienen una sola materia, porque los que van cambiando el plan de estudio lo hacen con una visión agronómica, ¿no? Como diciendo, ¿para qué quiere tantas enfermedades, tantas materias de enfermedades y sanidad el zootecnista si no va a curar a nadie? Pero justamente para evitar que se enfermen. Una de las materias era patología e higiene zootecnista, que yo lo asimilo a lo que ahora llamamos bioseguridad, la profilaxis y la bioseguridad, para que no ingresen los microorganismos, no solo al cuerpo del animal, sino que no ingresen al establecimiento. Entonces hay una serie de normas que evitan eso. También tenemos la discusión en lo que es intensivo del bienestar animal. Y nosotros decimos que si no hay bienestar animal, el animal no produce, el empresario no gana dinero y nosotros no tenemos trabajo. Entonces el bienestar animal siempre está cubierto. Hay que ver desde el ojo de quién. Por eso hay que trabajar mucho sobre
la docencia en la población de lo que es, lo que es una producción animal. También, aparte de estas visiones y cómo va cambiando en la historia, ¿no? Porque ahora tenemos, en la historia, ahora que tenemos empresas transnacionales que vienen a colocar criaderos de cerdos a una zona, a un territorio, pero lamentablemente en ese territorio quizás no dejan, no toman gente o no dejan insumos, parecido a los pools de siembra, que, que van, que ya es una cuestión financiera, ahí es donde se incorpora la parte financiera de la producción. ¿Y por qué digo esto? Porque cada uno de los que yo converso tiene una visión distinta de lo que es la zootecnia. Entonces algunos te hablan de lo que es la zootecnia en una producción extensiva, con el manejo de las pasturas, de los suelos. Otros te hablan de la visión desde su criadero de cerdos o de una integración avícola. Pero ahora estamos teniendo otro tipo de empresas, sobre todo las intensivas, que están viniendo de las manos de los capitales y que vienen de otros países a instalarse de golpe en un territorio. Y ahí viene la otra diferenciación que yo hago de lo que es el zootecnista, o de lo que es la zootecnia. La zootecnia según las regiones. Hablamos de la zootecnia según las empresas, la visión de la zootecnia según la historia, y ahora la visión de la zootecnia según la región que nos toca. En un conversatorio que tuvimos la semana pasada en la Universidad de Formosa, hablaron algunos ingenieros zootecnistas que eran de Tucumán y hablaban de el rol del zootecnista en el desarrollo rural y territorial con su gente, ¿no? Entonces, cómo tienen que interaccionar en el clima, en esos lugares tan inhóspitos, donde la única asociación que hay es el ser humano y la cabra, o la oveja criolla, porque otro animal no resiste, y por ahí otro cultivo tampoco. Entonces, en esos territorios tan inhóspitos donde trabajan los zootecnistas, trabajan en desarrollo rural, en la ruralidad. La ruralidad tiene que ver con el ambiente, los animales, personas y vegetales que viven en él, y las relaciones que se establecen entre una región y otra. Y muchas veces nos encontramos que esa gente por ahí está abandonada, hasta que aparece alguien con una inversión e instala una super fábrica, o un super criadero de cerdos, un super criadero, y por ahí no tienen en cuenta esa idiosincrasia. En cambio, los zootecnistas que están trabajando en esto del desarrollo territorial, están teniendo en cuenta eso. O sea, es otra visión de la zootecnia. Entonces, ¿por qué? Porque es una visión holística, integral. Ahora, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la profesión, uno cuando se recibe, tiene que estar formado con todas esas visiones de la zootecnia. No solamente la empresarial para trabajar en una empresa que le dice, tomá, este es un paquete tecnológico, vos tenés que trabajar con esto, olvídate de todas las ciencias que vos que te aprendiste. Ahora sos un técnico de la empresa y salís símil los agrónomos que venden el paquete tecnológico de la soja, ¿no? Acá más o menos parecido. Yo durante años trabajé en la industria avícola y estaba contento con ese paquete tecnológico. Cuando luego comencé en extensión, y fui secretario de extensión de la universidad, me di cuenta que las realidades de diversas, los distintos productores, son infinitas, como tantas personas y familias productoras puede llegar a haber, o productores también. Entonces cada uno tiene una problemática distinta. Entonces era fácil trabajar en una industria donde uno acomoda el ecosistema artificial para criar. Ahora, es más difícil cuando uno enfrenta las realidades y las múltiples realidades en el ecosistema natural. Y ahí viene el diálogo, ahí viene hacer uso de las diversas ciencias que nos enseñan en la zootecnia, que no es solamente criar animales, es la economía, pero la economía tomada como ciencia social. Es la sociología y la extensión para poder entender qué es lo que pasa en el territorio y sobre todo en la ruralidad. Yo veo
que muchos no entendemos o no se entiende lo que es la ruralidad. Entendemos lo que pasa en las urbes, en las cities, ¿no? Esa relación que hay. Pero cuando salimos al campo, no entendemos qué es la ruralidad. No entendemos esas relaciones que hay, que son distintas. Y por ahí, a veces, una persona en la ciudad toma una decisión, y, por ejemplo, cierra la exportación de carne y leche pensando que con eso asegura el, el consumo interno, y en realidad lo que se logró es que decaiga la producción, que los productores que producen terneros, por ejemplo, que es la agricultura familiar, que se produce en los campos más pobres, digamos, no tengan ese beneficio de poder tener un precio con el ternero, porque no salió, no hay para engordar, para exportar. Que comience a haber, por ejemplo, acá en Argentina, un monoconsumo de carne de vaca que no le da oportunidades a las otras especies y a las otras regiones en salir adelante, en poder producir. Entonces, a veces toman decisiones personas que no conocen el ambiente en el que vivimos en países agropecuarios, pero tomamos las decisiones desde la ciudad. Una vez en un congreso de educación agropecuaria que se hizo en la Universidad de Loma, se hacen varias universidades, pero el segundo o el tercero se hizo en la Universidad de Loma, siempre viene un decano de una facultad de ciencias agropecuarias de Perú. Y conversando con él, me contaba cómo es eso de que es una facultad de ciencias agropecuarias de docencia en ciencias agropecuarias. ¿Por qué? Porque dice que la creó San Martín, cuando fue presidente de Perú. Para nosotros es un asombro total. ¿Y por qué? Porque dice que San Martín decía esto que estoy diciendo yo. A internet deu uma falhada. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar um pouquinho. É provável que ele volte. Pronto, já voltou. ¿Me ves? Sí. ¿Hola? Ah, bueno, Ok. porque tuve que cargar Ok. y entonces tener con la mano ahora. Entonces, él me decía que San Martín decía que no podía ser que en un país agropecuario como Perú, la gente, los profesores, no supieran de ciencias agropecuarias para enseñarle a todos, desde el chico de primer grado hasta el abogado y el profesor y el economista, que son los que nos van a gobernar quizás, y van a tomar decisiones desde la ciudad, no entendiendo esas relaciones que pasan en la ruralidad. Y bueno, ahí está la formación del ingeniero zootecnista, en que al final esas técnicas de crianza terminan siendo ciencias, ciencias en cada una de las materias, que son los contenidos mínimos que respaldan toda esta disciplina que va creciendo y se va complejizando a lo largo de la historia y en cada uno de los territorios. ¿No? ¿Vos qué opinas de esto? Sim. Aqui no Brasil, nós também temos essa dificuldade. Um Brasil de dimensões continentais, com biomas que têm as suas próprias características, com características de sistemas produtivos também bastante diferentes nas diferentes localidades do país, regiões com vocações específicas, e ao mesmo tempo nós temos muitos tomadores de decisões ou pessoas que estabelecem políticas de promoção do desenvolvimento rural que estão desconectadas do meio rural. São pessoas urbanas que não convivem, não têm a expertise, não têm a experiência de estar inserida no meio rural. Em pese toda essa
situação de divergência, nós temos conseguido superar a partir do engajamento de profissionais, zootecnistas, agrônomos, médicos veterinários e várias outras formações na busca de promover o desenvolvimento do nosso agronegócio, entendendo que é o negócio da criação animal, o negócio da produção vegetal, que traz estabilidade econômica ao nosso país, que poderá favorecer o desenvolvimento regional e a melhoria da condição de vida do homem no campo. Então, nós estamos buscando essa solução independentemente daqueles que tomam as decisões, buscando nos interagir com o segmento dos produtores, com as associações de criadores, com as empresas privadas que trabalham com o agronegócio, nessa busca de desenvolver o agronegócio, fazer com que ele cada vez mais seja competitivo, independente do segmento tomador de decisão propriamente dito. Em que pese os nossos últimos governos terem ministros da agricultura que são bastante atenciosos e têm trabalhado de maneira muito firme para buscar condições de melhoria do nosso agronegócio, da inserção dos produtos brasileiros no mercado internacional, proteger os nossos produtores e, ao mesmo tempo, valorizar a promoção do desenvolvimento regional aqui no Brasil. Mas nós também enfrentamos uma dificuldade de continuidade dos sistemas de produção pela inexistência da sucessão familiar. Ou seja, os filhos estão hoje estão nas cidades, a maioria nas cidades, cursando outras profissões, advogado, advocacia, medicina, enfim, várias outras profissões que não são aquelas rurais e, por consequência, têm menos possibilidade de dar continuidade ao negócio da agricultura, da produção animal, né? No Brasil, além disso, no Brasil hoje, 70%, 75% dos produtores, do total de produtores, são de base familiar. São desenvolvidos pela atividade familiar. Mas, em contrapartida, o volume de produtos que esse quantitativo gera vamos dizer assim, em torno de 60%, 70%, algumas pesquisas dizem em torno de 60%, 70% do que o país consome. E boa parte, ou quase tudo que exportamos, e exportamos bastante, advém de um quantitativo pequeno de produtores que são altamente desenvolvidos, né? Então, aqui no Brasil nós temos um órgão que se chama Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. É um órgão que busca promover o desenvolvimento do agronegócio e a grande expectativa, a grande aposta é que sejam implementadas ações para mudar essa realidade, reduzindo esse quantitativo de pequenos produtores, mudando eles para classes de maior produção, fazendo com que a gente tenha um salto em termos de produção no nosso país. Mas, meu colega Ernesto, eu preciso te fazer uma pergunta que para nós é curiosa. Esses 6 cursos de engenharia zootécnica na Argentina, eles estão distribuídos nas diferentes regiões do país ou eles estão concentrados em uma determinada região? No, como te decía, Tucumán es el oeste, ¿no? del país. Loma de Zamora es el Gran Buenos Aires, 23 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Formosa, que es la tercera, está pegadito a Paraguay, noreste. La cuarta, que es Chaco Austral,
está también en el norte, pero un poquito más entre Tucumán y Formosa, pero en el norte. O sea que en el norte hay tres. Después está Córdoba, que está en el centro del país, bien mediterránea. Luego está la última que se creó, que la última universidad que se crearon varias cerca de Buenos Aires. Ya está un poquito más, unos cuantos kilómetros más, pero en Buenos Aires al norte de la capital, pero unos cuantos kilómetros arriba, en el norte de la provincia, que es la de San Antonio de Areco. O sea que, como te decía, no hay en la Patagonia, pero muchos zootecnistas que estudiaron en Lomas están en la Patagonia, y eran patagónicos que vinieron, y en la región de Cuyo tampoco hay. En un momento se había conversado, porque ahí es más hortícola y vitivinícola, y toda la parte también de Cuyo, nueces, aceitunas, olivas, ¿no? Pero por eso las universidades ahí están todas con la parte de agronomía. Entonces hay una carencia en la parte de zootecnia. Así que en un momento se había hablado de poner zootecnia, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo para tratar de tener en todas las regiones zootecnia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la Patagonia, que es todo producción animal, desde acuicultura, ovejas, o los guanacos, pero las carreras son de ciencias agrarias, de agronomía. Aqui no Brasil, nós temos 129 escolas de cursos de graduação de zootecnia. Cobre todo o país, todos os estados, exceto um estado ou uma província, ou departamento, conforme a organização política na Argentina. Hoje nós temos 21 mil alunos matriculados nessas 129 escolas. Na Argentina, você tem esse quantitativo de alunos matriculados nessas 6 escolas de zootecnia? No. No, yo pienso que debemos ser en total 2000 y algo, en total. Certo. Ten en cuenta que hay universidades nuevas, de lugares donde se dicta la carrera que son nuevas, y en otros, por ejemplo en Tucumán, donde conviven 3 carreras: agronomía, zootecnia, al principio era, y después cuando pusieron veterinaria, mermó mucho la población de estudiantes de zootecnia, van más a veterinaria o agronomía. En Formosa no, porque está solamente zootecnia, ni siquiera agronomía hay, forestal y zootecnia, por las producciones que hay ahí. En Chaco pusieron las dos, pusieron agronomía y pusieron veterinaria también, entonces hay una competencia. Y en Lomas, bueno, tenemos agronomía, y acá, por ejemplo, en la nueva, en la UNSADA, entraron este año, que es el primer año, 45 zootecnistas para estudiar, que para nosotros es mucho, es un logro importante. Sim. Você tem informação de quantos profissionais, engenheiros zootécnicos, já estão titulados na Argentina? No te sabría decir, pero creo que son más o menos la misma cantidad de los que están estudiando, un poquito más, capaz que son 1500, 2000, pero no ciencia cierta, no lo sé, no lo sabemos. Es una de las cosas que nos debemos, porque ahí se tendría que hacer un censo, y estamos trabajando, pero bueno, estamos reactivándonos nuevamente ahora que tenemos un boletín, que estamos haciendo los conversatorios, pero debemos esa informação. Sim. Aqui no Brasil, nós temos uma estimativa de aproximadamente 36, 37 mil profissionais zootecnistas atuantes, quer dizer, formados. Desse quantitativo, nós temos uma expectativa de 68, 65% estarem ativos, ou seja, estarem trabalhando
como zootecnistas. Qual é a sua expectativa em termos de percentual desse quantitativo formado na Argentina que atuam como engenheiros zootécnicos na Argentina? ¿En Argentina? Isso. Mirá, nosotros tenemos mucha actividad. En los últimos, al principio resultaba difícil, cuando yo me recibí, resultaba difícil trabajar porque no sabía qué era la carrera, ¿no? Éramos una de las primeras. Después yo entré a trabajar en la industria avícola y nos mandaban al molino, a trabajar al molino, a la planta de alimento balanceado. Por eso tengo mucha experiencia en planta de alimento balanceado, en las 5 o 6 empresas que trabajé, porque nos tomaban como agrónomos, ¿no? Como ingenieros, los ingenieros al molino, los veterinarios a los animales. Luego, cuando comenzamos a ir a mostrar en la facultad lo que eran la industria y comenzamos a adaptar el programa de enseñanza a la industria avícola, ya los chicos salían como especializados en la industria avícola, porque nosotros cambiamos el programa, hicimos un vuelo de industria avícola y en esa formación. Así que ahí inundamos la industria avícola y ahora estamos en paridad y es común la convivencia con el veterinario y el zootecnista, cosa que cuando yo empecé no era así. Así que por eso después yo cuando trabajaba y empecé a darle, digamos, las prácticas, todavía no daba clase en la facultad, pero sí lo llevaba para dar las prácticas a los zootecnistas y también me pidieron en un momento a los veterinarios también, entonces fue así como empecé a dar clases en la universidad y hasta que los estudiantes me eligieron como secretario de extensión. Y bueno, que están trabajando últimamente, no son muchos los que se reciben, eso es lo que pasa, pero sí todos van consiguiendo trabajo de zootecnistas. Antes no, antes había más en la docencia. Lo que pasa es que no hay tanta cantidad y por suerte, si no es en el primer año, será en el segundo año y consiguen trabajo de zootecnista. Por ejemplo, yo tengo una ayudante, Ariana, que antes del segundo año de recibida entró a trabajar en una de las empresas más grandes de avícolas en la parte de nutrición, compitiendo con otro montón de profesionales, pero lo que pasa es que ella terminó de estudiar y se puso a hacer la maestría en zootecnia, que se da en Lomas. Entonces, ¿qué pasa? Antes de los 2 años ya estaba terminando la maestría en zootecnia y encima estaba de ayudante en la cátedra de alimentación animal, con toda una formación que le damos nosotros en la industria avícola. Así que bueno, cuando fue a competir con otros profesionales, digamos, fue seleccionada, estuvo como 5 o 6 meses, ¿no? Dando exámenes y todo lo demás. Pero el número no lo sé, pero sí te digo que en los últimos que se están recibiendo, en los últimos 10, 12 años, tardarán más meses, menos meses, pero van consiguiendo trabajo. Pero ya te digo, no son muchos, tenemos pocos alumnos. Te digo, 45 alumnos es un montón para nosotros, y ¿qué pasa? Hay muchas, digamos, en el periurbano, por ejemplo, hay muchas carreras que son más apetecibles para la gente de la ciudad. Nosotros estamos en el conurbano bonaerense. Somos la primera facultad de ciencias agrarias de un periurbano. Entonces, por eso, en esta gestión de lo que es la agricultura familiar, trabajamos mucho con el tema de la agricultura familiar periurbana. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, por suerte, pero son pocos, tendría que ser más, entonces ahí te podría decir si no consiguen trabajo. Ahora están consiguiendo todo, pero somos pocos los que se van recibiendo. Sim, o nosso colega e diretor da Associação Brasileira de Zootecnistas no estado de Alagoas, a província de Alagoas, Jodney Silva, pergunta: como
a população da Argentina vê a zootecnia ou a engenharia zootécnica? La población en sí, la mayoría yo creo que la mayoría no la tiene incorporada, ¿no? O sea, conoce agronomía veterinaria. Es más, yo creo que no conoce, muchos no conocen el término zootecnia, ¿no? Siempre comentamos con el decano de acá de Lomas, que él me decía que en Brasil había habido una novela donde el protagonista era zootecnista y que nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Para difundirla, para que la gente sepa lo que es la zootecnia. Este, en el ambiente que uno se mueve lo van conociendo porque nos hacemos nombrar, ¿no? Por zootecnistas, buscando. Pero yo creo que cada vez se conoce más porque cada vez nos metemos más en todos lados y es eh, muy fácil encontrar en cualquier ambiente agropecuario o en cualquier ambiente de la agricultura familiar o del INTA, o zootecnistas. Pero yo digo, la sociedad que no está en la producción, que está en la ciudad, hay muchos que no conocen ni siquiera el término zootecnia. Uhum. O Jódnes igualmente pergunta, na Argentina tem conselho profissional exclusivo para os engenheiros zootecnistas ou os engenheiros zootecnistas, zootécnicos, estão inseridos em um outro conselho profissional? Conselho de clase, ordem de classe? El único, nosotros tenemos la Asociación de Ingenieros Zootecnistas, que es tipo una ONG, que la creamos un poco para difundir la carrera. Cuando buscaba a los ingenieros zootecnistas, primero empecé con los de Lomas, pero después empecé a buscar y ahí, gracias a el secretario académico de ese entonces, Mariategui, que él había formado la primera asociación de ingenieros zootecnistas en el año 87 con otro ingeniero zootecnista que se llama Paz, de la provincia de Buenos Aires, en el año 87, que duró poco. Gracias a él que me empezó a conectar con los ingenieros zootecnistas de Tucumán, de Formosa, que eran las que estaban en ese momento. Y ahí formamos la asociación de ingenieros zootecnistas, y ahí me enteré que el único colegio de ingenieros zootecnistas que existe en Argentina es el Colegio de Ingenieros Zootecnistas de Formosa. Después todos los demás, cada provincia tiene su colegio de ingenieros, algunos son de ingenieros agrónomos y ahí estamos metidos los zootecnistas, y otros son de ingenieros totales y ahí están también los agrónomos, los zootecnistas, los ingenieros en alimentos. Y bueno, yo estoy, por ejemplo, en el CEPI, en el CEPIA, que es antes era el Consejo de Ingenieros Agrónomos, y desde hace unos años un presidente que era ingeniero en producción agropecuaria, Ricardo Bindi, lo nombró le cambió, le dejó el logotipo, pero le cambió y es ingeniero no, es Consejo de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Agroalimentarias. Entonces ahí amplió y estamos los zootecnistas, los ingenieros en alimentos, los técnicos, los licenciados en economía agropecuaria, y ahí estamos formando la comisión de zootecnia dentro de ese departamento. Pero ¿qué pasa? La comisión de zootecnia no son solamente zootecnistas, habemos de todos los que se dedican a zootecnia. O sea que un solo colegio de ingenieros zootecnistas en la provincia de Formosa. Obrigado, Jódnes. E desculpa, eu falei Jódnes Silva, e na verdade é Jódnes Vieira. Obrigado, viu, Jódnes? Na Argentina, se tem uma lei que regulamenta o exercício do profissional engenheiro zootécnico, engenheiro zootecnista? No, no hay ley. Bueno, no hay ley específica para el ingeniero zootecnista, y estamos, bueno, por ejemplo, es una vacancia que yo digo que tenemos que ver porque en las facultades de veterinaria le hacen hacer a los chicos materias optativas, mejor dicho, materias obligatorias que tienen que ver con el ejercicio del veterinario y con el bienestar animal, ¿no? Y la da el colegio de veterinarios. Pero ¿qué pasa? El colegio de veterinarios, a diferencia del colegio de ingenieros, el colegio de veterinarios
le da también la jubilación. O sea, los veterinarios aportan a la jubilación en el colegio veterinario. Entonces tiene otra lógica de trabajo. En el colegio de ingenieros, no aporta ni jubilación y entonces no funciona tan a la defensiva de los usuarios como los otros. ¿No? ¿Por qué? Porque los otros están, eh, digamos, recaudando dinero también por la jubilación. Eh, Así que no tenemos una ley específica. Sí tenemos las incumbencias que son cada vez más parecidas a los agrónomos y las carreras, lamentablemente, como las discuten en la CONEAU, por ahí profesionales que no han trabajado en la industria o no han trabajado en el territorio, cada vez se va pareciendo más a la agronomía y están buscando tener un tronco muy común a la agronomía y algunas materias que se diferencien. Y yo pienso todo lo contrario, yo pienso que tenemos que volver a ser bien diferentes a agronomía, no parecidos a veterinario, porque nosotros tenemos otra lógica, ¿no? Tenemos que tener muchas de las materias para manejar todo el ecosistema, pero bien diferentes a agronomía y no tan parecidos como nos estamos pareciendo en los últimos cambios de plan de estudio. Como é a atuação do engenheiro zootecnista na área de reprodução na Argentina? No es todo, o sea, hay muy buenos profesionales que trabajan en reproducción. No es todo lo que a mí me gustaría que sea más todavía, que salgan con una formación y que haya muchísimos más trabajando en reproducción, porque todavía es un área que manejan en el campo los veterinarios, un área laboral de los veterinarios, ¿no? Hacer tacto, trabajar con los animales en reproducción. Este, Hay mucho más en nutrición o en alimentación, ¿no? En ese tipo de manejo, pero tendría que haber más. Pero hay muy buenos zootecnistas trabajando. Yo creo que desde las universidades tendríamos que hacer un esfuerzo para preparar a los que ya se han recibido y tienen inquietudes sobre esto, prepararlos mejor. No solamente la materia de reproducción, sino darle algo extra como para que salgan. Igualmente, ahora, por ejemplo, con la maestría en zootecnia en lomas y con algunas maestrías, o sea, la maestría en zootecnia en lomas es la primera que se llama maestría en zootecnia. En otros lados era maestría en producción animal. Nosotros le pusimos el nombre para darle una... Bueno, ahí, por ejemplo, yo la cursé, la maestría en zootecnia, debo el final y el final, digo la tesis, y bueno, tuvimos reproducción y muy bien, dada por zootecnistas y por veterinarios, pero muy bien, a mí me gustó muchísimo porque refresqué y tuve oportunidad de meter mano, de trabajar con las vacas y la verdad que esto viene muy bien tener que la facultad se preocupe por los graduados en brindarle un empujón más en lo que ellos quieran formarse. Na Argentina, há algum tipo de tentativa de busca dos médicos veterinários em limitar a atuação dos zootecnistas, dos engenheiros zootécnicos, ou mesmo os agrônomos, em limitar a atuação, em restringir a atuação do engenheiro zootecnista? No, bueno, en lo lógico, ¿no? Por ejemplo, una vez sucedió que había un zootecnista de mi época que trabajaba y no sabían que era zootecnista, se pensaban que era agrónomo, y manejaba agroquímicos, y bueno, en un momento cuando se dieron cuenta, le dijeron que no podía manejar agroquímicos. Ahora, los nuevos títulos de zootecnistas sí pueden manejar agroquímicos, están dentro de las incumbencias. Mi título, que fue anterior, no. ¿Por qué? Porque fueron los títulos emitidos después del cambio de plan de estudios del 2011. Eso sí, pues. Después, con respecto a, ya te decía, a lo que es por la industria avícola, convivimos bien con veterinarios, no tenemos ningún problema, cada uno hace su trabajo. Por supuesto, el zootecnista, si bien puede llegar a ser
algo interno de poder saber algo relacionado con alguna enfermedad, de ninguna manera va a meterse en el ámbito del médico veterinario. Y bueno, en la parte de reproducción, hace un tiempo sí, había como algún, pero más que nada es una competencia, no es que te limitan. O, por ejemplo, si en alguna universidad dan cursos especiales en reproducción o algo de eso, y solamente para veterinarios, entonces te limitan desde ese lado. Y en el que sí hay alguna limitación sería en el ámbito de el ámbito legal en cuanto a SENASA. En su momento había un ingeniero zootecnista trabajando como director nacional de leche y miel. Cuando se fue él, después no volvió a entrar ningún zootecnista más. En el ámbito por ahí nosotros en Lomas tenemos como una especie de profundización en lo que es tecnología de carnes, bromatología, cosa de que hay zootecnistas trabajando en eso, pero bueno, ahí hay una disputa en el campo profesional. O sea, es más del veterinario, pero nosotros tenemos esas incumbencias y bueno, ahí se está disputando. Ahora, ¿qué pasa? Con los nuevos planes de estudio, yo lo que estoy viendo, que las 6 universidades tenemos programas totalmente distintos. Y eso es lo que yo digo, que tenemos que trabajar para darle una personalidad al ingeniero zootecnista en todo el territorio, por lo menos en el territorio de un país. En realidad tendría que ser la identidad en todo. De esa manera vamos reforzando el tema de las incumbencias laborales y, por ejemplo, yo creo que bromatología, tecnología de carne y tecnología de la leche, que tiene que ver, y la inspección, por ejemplo, de las carnes en los frigoríficos, eso tendría que estar en todas las zootecnias de Argentina, del país, en todas las ingenierías zootecnistas, cosa de que de esa manera todos luchamos por instalar esa incumbencia laboral. Pero también, mientras que tengamos docentes que, por ejemplo, cuando van a dar botánica, nos dan botánica pensando en el agrónomo, no pensando en el zootecnista. Si nos van a dar enfermedades, yo quisiera que haya un zootecnista dando enfermedades porque lo da con otro enfermo. Y por ahí la da un veterinario que dice, bueno, los zootecnistas, ¿para qué quieren tanta sanidad? Y está bien, desde el punto de vista de eso está bien. Tienen razón, ¿para qué queremos tanto? Pero yo desde el punto de vista mío, habiendo trabajado en la industria avícola, digo, no, tenemos que saber mucho para evitar que se produzcan las enfermedades en un ambiente intensivo, ¿no? Y en otro ambiente también, aunque sea extensivo. Nós já estamos chegando ao final do tempo permitido pelo Instagram, 1 hora no máximo. Então, para finalizar, meu colega, meu caro e bom colega Ernesto, qual é a sua perspectiva de futuro para a engenharia zootécnica na Argentina? Bueno, la verdad que próspera, como te dije. Yo tengo la suerte de estar trabajando en otra universidad, después de haber trabajado 22 años en la industria avícola y otro tanto de economista agropecuario anterior, y veo cómo nos ven, cómo nos tratan bien, cómo nos respetan, como nosotros los respetamos a ellos. Así que yo veo que cada vez se está instalando más, y ya te digo, en 2 años se van abriendo cada vez más carreras, la carrera en más facultades. Así que tengo la esperanza de que se sigan abriendo y que nos sigamos haciendo conocer, porque estamos ocupando los lugares. Hace unos cuantos años, cuando yo decía, lo importante es ocupar los lugares para que nos conozcan. Ahora nos conocen. Somos pocos, nos recibimos pocos, pero nos conocen y ya saben que existimos en el ambiente agropecuario, y los que salen, la verdad que hacen un buen papel. La verdad que todos los recibidos hacen un buen papel.
Em nome da Associação Brasileira de Zootecnistas, em nome dos zootecnistas brasileiros, em nome da comunidade de zootecnia do Brasil, quero lhe agradecer fortemente pela disponibilidade em participar conosco desse projeto, apresentando a engenharia zootécnica, a zootecnia na Argentina. Leve o nosso abraço, o nosso agradecimento aos colegas da Associação de Engenheiros Zootécnicos da Argentina, engenheiros zootecnistas da Argentina. Quero ainda convidá-lo para sempre estar conosco, como irmãos, como parceiros, como colegas de profissão, para que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa zootecnia no continente sul, especialmente no continente sul. E de forma, além de agradecê-lo, eu quero deixar a palavra aberta a você para fazer as suas considerações finais. Bueno, yo también muy agradecido, la verdad que un honor y un orgullo que ustedes me permitan conversar, que AISA, que Julio Ramos, el presidente de AISA, me haya dado ese honor de participar. Así que, bueno, muy contento, la verdad que es un logro de aquella vez que pensamos en el 2003 en armar la Asociación de Ingenieros Zootecnistas, que tardamos como 5 años en juntar a los zootecnistas, porque recién la armamos en el 2008. La verdad que llegar a esto, a poder hablar con vos, con toda la gente, y todavía no tengo la conciencia de que me está mirando gente, pero si no me pondría más nervioso todavía. Pero la verdad que muchas gracias, y bueno, lo felicito por esto del ethos de la zootecnia. Yo siempre digo que el paraguas de la zootecnia está conteniendo todo lo que es lo relacionado a la producción animal, inclusive la sanidad, y todo lo que es el manejo ambiente. O sea que tenemos que pensar en esto para seguir formando zootecnistas que cuando vayan al campo laboral nos sigan representando tan bien como hasta ahora. Pero, por lo menos en nuestro caso, tenemos que trabajar sobre los planes para tratar de unificarlo en todas las facultades. Y bueno, espero que sigamos conversando y andando juntos en el camino latinoamericano. Una vez había tenido contacto con el anterior presidente, y le habían facilitado el programa nuestro, de Brasil, ¿no? El programa nuestro, de zootecnia nuestro, porque querían conocer cómo era el tema de la ingeniería. Yo me había ilusionado, digo, van a poner ingeniería en Brasil. Pero bueno, la verdad que te agradezco mucho y continuemos con esto, porque esto es lo que nos va a dar fortaleza y cada vez más entidad en la población, que nos sigan conociendo. El papel que estamos haciendo es bueno. Los profesionales salen con ansias y se van colocando. Así que el trabajito es lento, pero lo vamos haciendo y nos vamos instalando. Así que le agradezco mucho, y ustedes que son tantos, así como el país es tan grande, son tantos, les agradezco mucho que nos hayan invitado y hayamos puesto el foco, y que no sea la última, que sigamos. Seguramente después te invitaremos nosotros. Muito obrigado novamente. Encerramos aqui, então, nosso projeto Ethos, ciclo de lives da Associação Brasileira de Zootecnistas, na sua primeira edição. Novamente, muito obrigado, Ernesto. E até breve, nos mantemos em contato como irmãos, como colegas de profissão. Brasil e Argentina estarão sempre de mãos dadas na busca da melhor condição para a nossa zootecnia. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado aos diretores, aos membros da diretoria executiva, aos nossos seguidores que fazem parte, que constroem o coletivo da Associação Brasileira de Zootecnistas. Obrigado, até breve, boa noite, bom descanso, cuidem-se. Muchas gracias, obrigado. Hasta luego.